Bueno, pues esta semana no está Carla. Yo dudo que Daniela vaya a querer empezar cantando, pero Daniela, si quieres, pues bienvenida a hacer una cancioncita como suele hacerle Carla. Nos han dejado comentarios de que quieren que yo también cante. Yo no canto y dudo que Daniela vaya a cantar, ¿verdad? Pero bueno. Tienes toda la razón. No estoy ni afinada ni para tararear. Ya, muy bien. Carla está en España unos días. Y estaría de regreso con nosotros la siguiente semana, pero por lo pronto tengo aquí de invitada a Daniela Dib del equipo de White Paper, que seguramente ya la han escuchado aquí con nosotros. Muchas gracias, René. Un gusto, como siempre. Al parecer es mi última intervención este año, pero feliz de estar aquí. Sí, ¿verdad? Ya se nos va a acabar el año. Se nos fue. Ya se acabó. Siento que diciembre ya no se acabó el existe. año. No, a ver, tú y yo todavía tenemos bastantitos temas para los viernes de White Paper. A mí me toca este viernes, a ti te tocan 2 después y luego me tocan creo que otros 2 a mí. Y está bueno el pipeline. Y está bueno el pipeline que traemos incluso para artículos del siguiente año. Sí. No, me refería como a la intervención en White Paper 10. No, sí, En me vivo, queda claro. sí. No, pero yo me refería a que tampoco se ha terminado el año, aunque sí da la impresión de que aparte que ya me lo va a ser diciembre y todo el mundo empieza con otra mentalidad. Este episodio es patrocinado por Amazon México, que está cumpliendo 10 años en nuestro país. Acaban de lanzar su reporte de impacto económico, donde puedes encontrar todo lo que han aportado en estos primeros 10 años. El link lo puedes encontrar en la descripción del podcast. Pero bueno, a ver, vamos a darle porque hay cosas importantes. Y yo quiero empezar con esta nota lo publicamos en White Paper hace algunos días. No sé si recuerdan que nosotros en White Paper hemos hablado mucho de los retos que enfrentan las empresas públicas en México y particularmente las bolsas en México. Incluso es una realidad que en los últimos años el precio de las acciones mexicanas ha estado muy castigado y eso ya lo hemos hablado mucho aquí y lo hemos desarrollado mucho en los artículos en White Paper y está relacionado con temas de liquidez y demás de las acciones. Una de las consecuencias de esto es que no han habido o que en mucho tiempo ha sido muy limitado el número de IPOs o de emisiones que han hecho las empresas. Coincide que finalmente este año hemos tenido varios IPOs, ¿no? Y seguramente ya lo discutimos en algún momento aquí. Hubo uno de Fibra Next, que este es como spin-off de Fibra 1, y después salió Aeroméxico, que lo comentamos también hace algunas semanas, y después salió Essentia Energy Systems, que también ya lo habíamos dicho antes, que es esta empresa que tiene una infraestructura para transportar gas natural desde Texas hasta el centro del país. Y luego finalmente la semana pasada hizo la IPO Essentia y además Fibra Next hizo otra emisión. O sea, ya había salido a bolsa en verano y ahora hizo una segunda emisión buscando conseguir más recursos para seguir creciendo, ¿no? Y esto es bien importante porque, como lo insistimos mucho, no han habido muchas oportunidades con colocaciones, con emisiones de acciones en bolsa, sí de deuda, pero no de acciones en la bolsa. Y la semana pasada justo hablábamos la semana pasada o hace algunos días, ya no me acuerdo de cuándo lo grabamos eso, pero de lo bien que le ha ido a las acciones en las empresas públicas en México este año en específico, que era algo que resultó ser algo inesperado porque este año parecía que iba a ser igual o peor de malo que años anteriores y ha resultado todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en un ¿Y a año qué se lo atribuyes, no? que haya sido un buen año, Uh-huh. pues mira, la vez pasada lo tratábamos de entender y en parte tiene que ver con que, bueno, o sea, todo esto empezamos con un año en donde estaba toda la incertidumbre que Trump, que el tratado, que se iban a acabar, que el nearshoring y demás, y entonces eso puso demasiado nervioso los mercados y entonces realmente todos suponíamos que iba a ser un año malísimo. Pero al final han pasado varias cosas, incluyendo el hecho de que México, y lo vamos a discutir ahorita más adelante con este tema de los aranceles, pero que por un lado México no ha resultado para nada tan afectado, o en general, no fuera de algunas industrias, pero tan afectado como creíamos que lo iba a ser a principios de año, perdón. Y además ha resultado estar en una mejor posición que otros países. Y entonces, como que eso parece que ha hecho más atractivo el mercado y algunas de las acciones en México. Luego hay algunas otras que les ha ido muy bien, específicamente porque están en segmentos que al segmento le ha ido muy bien. Y lo más claro son las relacionadas con minería, en donde el precio de la plata y del oro ha subido muchísimo y por lo tanto Peñoles, Fresnillo, etcétera, lo han visto también en el precio de sus acciones. Y luego está también el hecho de que lo mismo, como llevaban tantos años tan castigadas,
como que la combinación de factores ha hecho que algunas hayan podido hacer como catch-up, ¿no? Obviamente hay de todo tipo de casos y aquí estamos como generalizando un poco de quizás de algunas de las más grandes. Hay muchas otras que nunca se movían y tampoco se han movido este año, ¿no? Pero eso es una realidad. Y de alguna forma eso es también lo que pasó con estas emisiones recientes, ¿no? Y así en resumidas cuentas, por ejemplo, en el caso de Essentia, que es la comercializadora, la distribución y comercialización de gas natural, eh, debutó un precio de 45 pesos por acción, que está por debajo de las estimaciones originales. O sea, la empresa quería empezar a cotizar o quería colocar las acciones a un precio más caro y al final lo tuvo que hacer a un precio más bajo. Colocó el equivalente de como 457 millones de dólares. Y esta empresa la controla un private equity de Suiza, que se llama Partners Group, y eso no cambió con el IPO. O sea, Partners Group vendió una parte, pero todavía mantiene una participación de 70%. O sea, incluso una de las cosas que sucedió también es que se hizo la emisión y a partir de ahí no es como que ha habido mucho movimiento en el mercado. O sea, lo normal o más que lo normal, lo común es que cuando una empresa, sobre todo cuando lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Hace el IPO, inmediatamente después hay mucho movimiento de gente que quiere comprar y vender esas acciones y aquí pues no parece haber sucedido algo así, ¿no? Y luego está el caso de Fibra Next, que hizo su IPO hace 3, 4 meses y ahora hizo esta nueva colocación en donde obtuvo 400 millones de dólares, que es una cifra menor a los 544 millones que buscaban originalmente. Cuando andaban haciendo el roadshow hace algunas semanas, tenía una presentación que nosotros vimos muy completa en donde explicaban por qué hacía sentido invertirle ahorita a esta empresa. Acuérdense que Fibra Next es el spin-off en donde están las propiedades industriales de Fibra 1. Fibra 1 tiene o tenía los oficinas, centros comerciales e industrial hace algunos años, cuando estaba la plena fiebre del nearshoring, que por otro lado, las oficinas y los centros comerciales venían de estar muy golpeados por el tema de COVID y al revés, todo el mundo quería propiedades industriales, trataron de crear este spin-off y lo detuvo la autoridad, si no me equivoco, un día antes de hacer oficialmente la colocación en el mercado. Y entonces eso fue, si no me equivoco, en 2023. Luego estuvo ahí los siguientes 2 años hasta que finalmente pudieron hacer el IPO ahora en verano. Y ahora estaban haciendo esta segunda colocación en donde querían conseguir algo así como 544 millones de dólares. Al final terminaron vendiendo menos acciones. Al parecer, lo que nos explicaba una persona cercana al proceso es que sí había quien estaba dispuesto a comprar las acciones, pero no a ese precio. Y por lo tanto, la parte vendedora dijo, oye, espérate, pues sí quiero el dinero, pero tampoco estoy dispuesto a vender a mucho más barato y al final, como solamente le querían pagar más barato por las acciones, pues vendió lo mínimo que quería a ese precio, más no todo lo que originalmente había pensado colocar, ¿no? Entonces, o sea, no sé, es como muy importante el que las empresas mexicanas estén finalmente volviendo a listar sus acciones, a aparecer en los mercados, pero también hay que reconocer que los mercados han resultado ser muy duros en sus expectativas. Y de hecho eso lo vemos claramente con Aeroméxico, porque Aeroméxico hizo su IPO hace, pues, no sé, 10, 15 días, o a lo mejor hasta un poco más, como unos 20 días, no ha hecho sino bajar el precio de la acción. O sea, debutó un precio y ha venido bajando, ¿no? Y claro, Aeroméxico tiene muchas enfrenta retos de la industria como tal, más el tema de que si Estados Unidos le va a quitar, quiere que se deshaga el joint venture con Delta y que si el tema de los slots en los aeropuertos. Entonces, hay como que una serie de factores que hacen que, como medio externos hasta cierto punto a la empresa, que hacen que hoy la acción esté más castigada que cuando debutó. Entonces, todo esto es muy importante entender qué está sucediendo porque sí, ha habido una sequía absoluta de empresas mexicanas que se listen o que hagan IPOs, que salgan al mercado. Y estas 3 que lo hicieron, pues tampoco les ha ido muy bien, cada una por sus diferentes circunstancias, ha sido muy retador. Evidentemente, es bien importante saber que esto que estamos diciendo hoy, quizás en 2 meses es completamente diferente o en 3, porque esa es la naturaleza misma de los mercados. A lo mejor el tema de Aeroméxico y Delta se resuelve y como tiene aparte la aerolínea una situación competitiva muy particular en México, porque sí, son 3 aerolíneas las que dominan el mercado, pero Aeroméxico juega un rol muy específico y ha crecido con los pasajeros internacionales. Entonces, tiene sus ventajas competitivas también. Entonces, siempre existe la posibilidad de que esto que estoy diciendo hoy sea completamente diferente dentro de
2 meses. El caso de Sentia, pues bueno, la mayor parte de sus recursos vienen de un contrato con la CFE, entonces eso también pone nervioso a los inversionistas y hace que sea como menos atractivo porque no necesariamente hay mucho upside, entonces ¿para qué le meto? Entonces, cada una tiene sus retos y sus particularidades, pero pues ahí está lo que ha venido pasando en la colocación de estas empresas mexicanas que se convierten en públicas. Sí, me acuerdo ahorita del último que mencionabas de Aeroméxico y las particularidades de el sector, ¿cómo le dicen? Aeroindustrial, aeroespacial, pero justo también compartiste un análisis hace un par de meses, si no mal recuerdo, sobre por qué le va tan mal a Volaris, ¿no? Si es una acción pues, es una empresa que en general se desempeña bien y le va muy mal en la bolsa y como mencionas, es interesante verlo también como año con año, a ver cómo va cambiando y observando también los otros sectores, qué es lo que dicen de la economía en general, ¿no? O sea, esta cuestión de una empresa que tiene operaciones y que, o sea, comercializan gas natural que conecta con el centro del país con Texas, también es otra historia geopolítica interesante y pues habrá que ver en un par de meses qué es lo que, cómo cambian y quién más sale a bolsa, ¿no? Sí, sí, definitivamente. A mí el caso de Sentia me parece muy interesante por ser una empresa controlada por un private equity suizo, por el hecho de que tiene una infraestructura que es realmente única, ¿no? Y es muy valiosa. Pero por otro lado entiendo que el mercado pues, no le ve tanto upside porque no es como que va a variar tanto de un año con otro. Y por otro lado dice, pues sí, pero sí tiene este downside porque si le quitan el contrato de la CFE, pues se acaba el negocio. Entonces, pues ahí está, es una empresota, de hecho, ¿no? Hay como, o sea, me surge una duda, no sé si sea la duda de la semana o es más bien porque no estoy tan familiarizada con los mercados y las acciones, pero hay como una época de IPOs en el año donde usualmente las empresas se preparen para salir en ese momento, o es más bien completamente, o sea, circunstancial. No, o sea, no está relacionado propiamente con el calendario, fuera de algunas cosas particulares, pero por lo general no es un tema de calendario, pero es un tema de momento en el mercado. O sea, si es un momento en donde la inercia sea de que hay mucho interés en los mercados y las acciones están subiendo y hay mucho dinamismo, pues suele ser cuando las empresas quieren salir y no en un momento en donde al revés, las acciones van para abajo, pues no te conviene en ese momento porque el sentimiento en el mercado es más bien negativo, más bien pesimista. Entonces, por eso el famoso tema también de como las ventanas en el mercado y como que mucho tiempo ha sido la excusa, yo creo que ya no es el caso, pero de que las startups mexicanas que querían colocar estaban esperando el momento, la ventana. Yo creo que Que eso ya nunca llegó. ya nunca llegó, o realmente sí la hubo, pero las empresas no estaban listas. Entonces, es un tema más de como el sentimiento que existe en los mercados para Ya, debutar, que es cuando te vas a estrenar, ¿no? Y si todo mundo está en ese momento queriendo comprar acciones, pues es cuando quieres entrar, ¿verdad? claro. Pasamos a una nota que publicó el Wall Street Journal hace algunos días, que, fíjate, lo que estos tipos hicieron es que se pusieron a analizar más de 5,000 llamadas trimestrales, las llamadas que hacen los CEOs, las empresas con los analistas, a lo largo de este año, para identificar el tono de cómo los CEOs y la frecuencia y demás, de cómo los CEOs hablaban del tema de los aranceles. Y la conclusión de esta investigación es que, pues después de casi un año de estar constantemente hablando de aranceles, los líderes empresariales en Estados Unidos están menos preocupados por este tema. O sea, y ponían ahí algunos ejemplos de empresas grandes, hablaban de Ford, hablaban de Hershey, por ejemplo, y cómo les fue cambiando el discurso. Y sí reconocían que muchas empresas han tenido que pagar más aranceles o han tenido algún tipo de impacto negativo por este tipo de políticas, pero que también como que ha sido mucho menos negativo a lo previsto inicialmente, ¿no? Pusimos un quote de ese artículo en White Paper en donde decía algo así como que algo cambió en el mercado, ¿no? Y los líderes se escuchan menos pesimistas sobre los aranceles en comparación con el resto del año. Están hablando menos de los aranceles y de alguna forma ya no dominan la conversación, porque si en algún momento, sobre todo en la primera mitad del año, eso como que era el tema, ¿no? Y claro, no, otra vez, no significa que no hayan afectado. Reportamos, por ejemplo, los resultados de Gap, ¿no? Gap, que es dueña de Banana Republic y de Old Navy y demás, que estaban creciendo en ventas. Es una empresa que después de varios años de haberse la pasado muy mal, lleva varios trimestres, como 7, 8 trimestres consecutivos
ganando participación, creciendo, vendiendo más. Sin embargo, este último trimestre ya tuvo un impacto negativo porque importa mucho de sus productos a Estados Unidos y ya los aranceles están afectando. O sea, claramente sí hay a quien le ha perjudicado y demás. Pero lo relevante, perdón, es que no, que ya como que se quitó esa sensación de pánico y ya no es lo que domina la conversación. Sí, ya no les preocupa. Y algo que me llamó la atención porque lo mencionaron solamente una vez en este reportaje es que los analistas explicaban que las compañías ya no se preocupan en parte porque sus márgenes no se han visto tan afectados, porque más o menos 2/3 del costo de los aranceles se los pasaron a consumidores. Entonces, Sí. eso indica que también hay como esta, o sea, aun cuando vayan subiendo los aranceles para muchas empresas, pues el consumidor sigue comprando porque son, pues tienen que seguir haciéndolo, ¿no? En 2 sectores no, energía y alimentos, pero al final yo creo que también les tranquiliza un poco a las empresas saber que a pesar de que sube el precio y pues los consumidores ahí siguen, ¿no? Y no sé también qué tanto sea psicológico, ya, o sea, fuera del análisis que hicieron como de sentimiento de lo que van diciendo, que ya también se acostumbraron un poco, ¿no? Porque al principio era como mucha Completamente. incertidumbre, pues no había mucha claridad de Trump de cuántos iban a mantener, cómo se iba a levantar ese día, de qué ánimos iba a poner otro arancel, y ahorita pues también es como aprender a navegar al jefe pues imprudente, impetuoso, que Claro. vas pues como acostumbrándote a que perro que ladra no muerde, ¿no? O menos si ya mordió, pues ya sabes qué hacer. Es que son esas dos cosas. Perdón, eso que estás diciendo lo podemos ver de dos maneras. Uno es, efectivamente, creo que en la primera mitad del año, pues el hecho que amaneciera ese día y dijera no sé qué cosa radical y después como que fue evolucionando que todos ya se fueron dando cuenta que no necesariamente porque lo diga se va a convertir en realidad, al menos no en el corto plazo, y muchas veces termina modificándose. Entonces yo creo que eso por un lado como que dejó de alarmar con Ujú. las declaraciones. Sigue haciéndolo, pero en menor medida y quizás particularmente con el tema de los aranceles, pero yo creo que también aquí es un reflejo de específicamente lo que pasó con México, porque la postura original en febrero, si no me equivoco, era muy radical contra México y que México iba a pagar no sé cuánto Ujú. aranceles, pero después, al haber permitido que lo que cumplía con la denominación de origen del tratado Del USMCA. Ujú. del USMCA iba a estar exento. Entonces, una gran parte de lo que está importando Estados Unidos, como quiera, terminó estando exento. Entonces, creo que no fue tal, o no ha sido hasta ahora el tal. Sí ha pasado con cosas de China y sí ha pasado bueno, está pasando ahorita con las cosas de Suiza y demás, pero en general, pues es un tema de que ya se acostumbraron los líderes de las empresas americanas a vivir con ese tema, ¿no? Sí, sí está bueno. Está bueno el artículo y los datos. Tercer tema a destacar. En White Paper el año pasado entrevistamos a Ricardo Amper, que Ricardo Amper es un emprendedor mexicano que tiene una carrera de empresarial en México, pero que hace como 10 años, sí, en 2015, para su siguiente proyecto, decidió que mejor lo quería hacer desde San Francisco y tenía una razón de ser que fue parte de lo que nos platicó de por qué decidió este proyecto basarlo en Estados Unidos. Y se fue a San Francisco a arrancar una empresa que se llama Incode, que Incode lo que hace es que le desarrolla tecnología para que las empresas puedan validar la identidad de sus clientes. O sea, su plataforma se conecta, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Con las apps de los bancos y de las fintechs para que éstas puedan tener la certeza de que la persona que está tratando de hacer login es quien fue autorizada para meterse a esa cuenta, ¿no? Y tiene que ver con reconocimiento facial y toda la tecnología para que no puedan hackear eso y demás. Es una empresa que en su momento cuando a mí me parecía chistoso porque más bien yo no entendía porque en su momento cuando empezó la fiebre de las startups mexicanas y demás, aparecía esta como una de los unicornios y yo decía, pero es que esta es una empresa de San Francisco y no, por sí, es que está basada en San Francisco, pero es un emprendedor mexicano que se fue a hacer allá por la sencilla Ujú. razón que decía, es que yo pudiendo hacer esto desde acá, para mí sí es factible venderle a las empresas americanas, que no sería lo mismo tratar de venderlo desde México y estando en Estados Unidos, sí le puedo vender también a las mexicanas. El resultado es que según Amper, hoy atiende a 8 de los 10 principales bancos en Estados Unidos y a 4 de los 5 bancos más grandes en América Latina, ¿no? Ujú. Esta empresa en su momento, otra vez en 2021,
plena fiebre de las startups mexicanas o en general del ecosistema emprendedor, logra una evaluación de $1,250 millones, trae inversionistas como General Atlantic, SoftBank, JP Morgan, Capital One Ventures, inversionistas, fondos muy reconocidos y particularmente muy ligados también al sistema financiero de Estados Unidos. Y según Bloomberg, ahora está en proceso de negociar otra ronda de inversión, quizás hasta de $300 millones en una evaluación de hasta $3,000 millones. Entonces, yo creo que vale la pena destacar este tipo de casos. Todavía no es oficial que se haya cerrado la ronda, pero claramente incluso según la nota publicada trae ingresos recurrentes anuales como de $170 millones. Está como muy bien posicionada con el tipo de clientes así muy grandes. Y bueno, pues ahí va. O sea, un emprendedor mexicano haciéndolo desde Estados Unidos. En su momento, cuando lo entrevistamos, me encantó a mí un concepto que él nos insistía mucho, que es que el mexicano tiene como que el síndrome del conquistado, ¿no? Y en el sentido como negativo, que nos vemos como con miedo de ir al mercado americano. Y es lo que dice al revés. O sea, el emprendedor mexicano tiene que enfrentar tantas cosas que luego hacerlo en Estados Unidos es más fácil, según él, es lo que él nos explicaba, ¿no? Pero es tan adverso el sistema en la plataforma para emprender en México que lo puedes, si pudiste emprender en México, lo puedes hacer en Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, sí te da acceso a más puertas y a otro tipo de credibilidad, y particularmente en ciertos segmentos, ¿no? Sí, y además para una industria como en la que está InCode, ¿no? Que es de ciberseguridad, que en México todavía, o sea, los grandes corporativos y las grandes financieras son los que están preocupados por cada vez más fraude digital y necesitan estas herramientas de identidad. Y InCode, que tiene no sé cuántos años, 5, 6 años, o si no es 10 que años. más. 10 años, o sea, hace 10 años como que lo sexy en tecnología era otra cosa, eran plataformas, eran aplicaciones, y yo creo que no es como un producto fácil de vender, y menos a inversionistas que estaban buscando como un IPO rápido. Y creo que pues el hecho de que tenga tantos buenos clientes tan reconocidos en Estados Unidos quizá le da legitimidad, eso es lo que está un poco triste, ¿no? Que a veces necesitas primero ir a triunfar fuera para que adentro de México te digan, no, pues él sí tiene credenciales y esta empresa sí tiene credenciales y vamos a pues a contratarla, pero lo están haciendo súper bien. Yo fui hace como un mes, creo, a una presentación de un estudio que justo hizo InCode junto con Endeavor acerca de como la situación de la ciberseguridad en Latinoamérica y qué tan grande es qué tan grande es el mercado y cuáles son como los principales riesgos. Y sin duda va como muy de la mano con pues que todo está volcándose a inteligencia artificial y a la digitalización de servicios, ¿no? Entonces creo que fueron como visionarios en este sentido de que hace 10 años lo vieron, y que bueno que pues ahorita hace sentido porque están levantando más capital para seguir creciendo. Sí, sí, yo me acuerdo cuando platiqué con él que me puse nervioso. O sea, me puse nervioso por la naturaleza de lo que hacen. O sea, ellos son la puerta de entrada a las cuentas de los bancos. O sea, tú le estás diciendo a un banco gigantesco y bien importante que tú le vas a ayudar a cuidar su puerta, ¿va? O sea, las implicaciones que tiene. Y pues bueno, han ido armando una estructura súper poderosa. Imagínate el nivel del equipo que tienes que tener en capacidad de desarrollo de tecnología para andar jugando en esas ligas, ¿no? Sí. O sea, requieres invertir mucho y el nivel de responsabilidad es gigantesco, ¿no? Imagino que por eso también están en San Francisco, donde hay Justamente, talento, ¿no? justamente, a donde va el mejor talento del mundo, pues dices, mejor me pongo ahí, porque si a lo que le quiero entrar tiene este tipo de implicaciones, pues necesito tener acceso a esa gente, ¿verdad? Claro, Sí. es mucho más caro arrancar, mucho más caro crecer, tiene otro tipo de complejidades regulatorias, etcétera, pero yo me acuerdo que él tenía muy claro que decía, a ver, todo el mundo creemos que es más difícil Estados Unidos, no es más difícil, es diferente. Es difícil México, que tienes todo este tipo de cosas en contra, mientras que poder crear tu empresa en Estados Unidos luego te brinda este otro tipo de ventajas de crecimiento a nivel global, porque eres una empresa de Sí, Estados Unidos. insisto, y más en ese sector de tech. Más en tech y finanzas, ¿no? Pero bueno. Ujú. Está esta nota que yo quería hablar contigo porque tú y yo hemos hablado varias veces de Soho House. Y digo, esto no es Soho House como tal, pero está padre.
el New York Times publicó hace unos días una nota de cómo algunos estadios, perdón, en Estados Unidos están desarrollando como espacios privados muy exclusivos que sirvan como clubs, ¿no? Y lo chistoso es que no necesariamente, algunos sí, pero no necesariamente son para ver el juego, sino es como que una mezcla en donde tienes un espacio pues, para, no sé, para los fans más fans, y ahorita hablamos un poco más, pero también pues simplemente para aprovechar real estate que tienes ahí poco aprovechado, ¿no? Y espacios que estaban mal utilizados o que no se utilizaban, dices, lo voy a convertir mejor en este bar. Y aparte, ponen varios ejemplos, ¿no? Hay en el estadio de los Mets, en el de los Cavaliers, en el de los Nets, en donde incluso les dan este tono como de speakeasy en donde no está tan claro por dónde entrar y demás. En algunos sí se ve el juego, en otros no. Por un lado están reconociendo eso, que hay espacios que puedes sacarle mayor provecho y coincide que son estadios también de béisbol, digo, perdón, sí, o de béisbol o de básquetbol. Hay varios son estadios de hockey también, de los ejemplos que ponen que suelen estar como más dentro de la ciudad, no necesariamente en las afueras y por lo tanto la ubicación es buena y dice, aquí tengo este espacio, pues que la gente pueda ir a tomarse algo o incluso a cenar o lo que sea. Pero además hay un perfil y hay mucho la tendencia de las experiencias, ¿no? Y hay mucha, sobre todo los fans, más fans, que están dispuestos a pagar más por ser parte de algo exclusivo y por saber que todos los que están ahí adentro pagaron más y piensan de cierta forma y entonces se convierte en un tema como de networking y incluso decía flaunting wealth, o sea, para que los demás sepan que tengo mucha lana, ¿no? Hijo, o sea, se me hizo que nomás porque los estadios en México están fuera o no están necesariamente tan cerca de donde viven este tipo de fans, si no ya lo hubiéramos visto aquí. Y porque no están tan fancy, ¿no? Pero, o sea, yo tengo una teoría en la que siento que también, o sea, después de la pandemia hay como este apetito por tener espacios de convivencia, pero no cualquiera, ¿no? O sea, espacios de convivencia muy VIP. O sea, mencionaba el artículo que, por ejemplo, hay clubes, por acá mencionaba, no me acuerdo cuál era, pero que no está restringido al público en general, pero el boleto para entrar cuesta $25,000, ¿no? Sí, O sea, que es como el de los Mets, sí, el pero o sea, no es del, el boleto para meterte una vez, es como la anualidad. ajá, pero el season ticket, ¿no? De la Ajá. temporada. Pero pues también es como de, a ver, ¿a quién te vas a encontrar ahí? Y yo, o sea, he visto un par de videos en TikTok donde hay como porque el algoritmo me lo arroja, pero hay como muchas chavas que también es como su equivalente físico a Raya, ¿no? Que es donde vas y tú conectas con gente. Es como sitios para ligar, que ya no es el antro, que ya no es la oficina, que ya no es la aplicación, sino que hay como pues mucha intención de ir y socializar en lugares donde te vas a mezclar con gente ahora sí que de tu propia categoría. Que pagó Y $25,000 al año para poder entrar, ¿no? que ya está filtrado nada más por ahí, ¿no? A mí lo que me impresiona es la cantidad que hay. O sea, mencionaron como Sí, 5 o 6 por todo el país. Y sí, justo en México no sé qué estadios pudieran estar claro. listos para poder tener algo así. Y también cómo controlan el acceso, ¿no? Me imagino que han de tener como un equipo de seguridad también enorme para que no, o sea, para que dentro de esto como modo speakeasy no se entre cualquiera, no haya como caos ahí adentro, pero pues sí es una muy buena manera a nivel Y negocio de poder explotar tu real estate que tienes ahí como que pues no se imagínate, o sea, aprovecha, en ¿no? algunos casos ahí ponían que uno era así como que unos extensión de los lockers ahí abandonado y ahora no sé cuánto está generando por metro cuadrado, pero debe ser altísimo, ¿no? Y Ujú. algunos que están abiertos solamente cuando hay partido y otros que están abiertos de manera regular y que la gente puede ir ahí y demás. Pero pues está interesante porque estás juntando dos cosas otra vez, rentabilizar espacios que de otra forma pues no generaban mucho y por otro lado aprovechando esta tendencia que yo creo que en algún momento se va a terminar, ¿verdad? Pero de gastar y gastar y gastar en experiencias. No sé si viste las fotos del artículo, pero hay así unos Sí, centros así como muy, buchón, está Dubái, ¿no? buchón. Sí, muy Sí. buchón, pero hay otro que no me acuerdo cuál era que me gustó, que está hecho como al revés, como vintage, como boots que se copiaron de un bar antiguo de no sé dónde, Sí, el del Barclays. Ujú.
Ándale, El del ese, Barclays Center. sí, como me gustó ese, ¿no? Pero bueno, hay de todo. ¿Quién sabe? Yo no sé qué se puede hacer en México, pero sí me imagino, digo, que ahora con el tema, bueno, de hecho venía también ahí en el artículo el caso de los pop-ups en los torneos de tenis, que yo creo que en el Ujú. Mundial vamos a ver mucho de eso ahora, de Sí, sí, versiones de hospitality o no sé. fue muy famoso en el US Open, que incluso toda la gente que podía ir a ver el US Open tomaba esta bebida que era como como un Midori con Grey Goose y que o sea, salió del New York Times un reportaje de la gente que como que hace las bolitas con el melón a mano y es como de, ay, miren lo especial que es este pop-up de, no me acuerdo si era Grey Goose o alguna marca de esas, pero pues sí, habrá que ver qué hacen aquí en México para explotar esa exclusividad que seguramente muchos quieren aprovechar. De acuerdo. La semana pasada leí en The Economist, yo creo que uno de los artículos más interesantes que he leído en este año. Y se trataba de la difícil situación que tienen empresas como Apple, como JP Morgan, como Berkshire Hathaway, que llevan años con CEOs que el resultado de su trabajo ha sido extraordinario, al menos desde el punto de vista de la generación de valor para los accionistas. Y ponían varios ejemplos como muy contundentes y luego incluso analizaban también la duración promedio de un CEO en el S&P 500, pero luego la duración promedio, o más bien, como había algunos que habían durado muchos más años que el promedio, pero también porque tenían resultados sobresalientes. Entonces, estuvo muy interesante y muy bien documentado el artículo, pero unos datos que me sorprendieron muchísimo, hasta yo tuve que sacar el Excel y a ver, no puede ser, o sea, tratar de como validar lo que seguramente el editor del Economista también hizo varias veces, pero en el caso de Tim Cook lleva 14 años como CEO de Apple. 14 años, ya como que se nos olvida que Steve Jobs se murió hace mucho, pero 14 años como CEO de Apple. En ese tiempo, en esos 14 años, lo que ha aumentado de valor en la acción de cuando llegó a donde estaba la acción el día que se hizo esto, que no va a estar muy diferente hoy, es el equivalente de generar 700 millones de dólares diarios de valor para los accionistas. O sea, Sí, es una cada locura. día que ha estado Tim Cook como responsable de la empresa ha aumentado en valor el equivalente de 700 millones de dólares diarios. Es Sí. una locura, ¿verdad? O sea, dice que pasó el market cap de 350 US billion a 4 trillones, ¿no? Que es la empresa entre ella y de Nvidia las mejor capitalizadas del mundo. Y a mí lo que me vuela la cabeza es que o sea, no han sacado nada innovador desde que se murió Steve Jobs y es la 15ª versión del iPhone y de la Te, Mac y del iPad y te todo. Y aún equivocas. así, ¿cuál? El reloj y los AirPods, que evidentemente no son del tamaño del negocio que es el iPhone, porque eso es una cosa, pero si tú los pudieras ver por sí solos, serían negocios pues no te digo que la empresa valdría un trillón, pero cientos de millones de billones de dólares sin duda, ¿verdad? Y luego toda Sí, la parte de servicios, que es puro margen, lo que ha logrado hacer este tipo, o sea, como que a los medios les encanta criticar que sí, que no hay un iPhone nuevo, que no hay un iPhone nuevo y que la madre, que los lentes no jalaron y que sí, güey, pero si tú ves la generación de valor con todas las demás cosas, cómo se convirtió en una empresa que al revés, ya no depende solo de esto, sino que tiene muchos negocios distintos que están todos entrerelacionados entre sí sin descuidar el posicionamiento y lo claro. blindado que está el principal, que es el iPhone. Claro, o sea, es que se romantiza mucho que Steve Jobs inventó este gadget que transformó la vida de todos. O sea, como la parte histórica y la importancia cultural que tiene un iPhone no se ha podido replicar con los otros artículos que son como accesorios que giran Complementarios, alrededor del iPhone, ¿no? claro. Y de toda la suite de Mac y demás.
pero es como tratar de también invita a ponerlo en perspectiva, ¿no? No necesitas inventar el hilo negro para poder tener una empresa hiper rentable, sino que pues lo reinventas cada año y sacas N cantidad de versiones y también como toda esta crítica que viene también de qué es lo que te está vendiendo, ¿no? Si es un producto con su obsolescencia planeada, que no te dura más de 2 años, que está hecho para que sigas comprando y que es muy difícil si eres usuario de Apple, que migre, o sea, que te vayas hacia Android porque ya te acostumbras a cómo funciona, ¿no? Es como este gran esfuerzo de marketing para poder acostumbrar y fidelizar al usuario. Pero tienes toda la razón, o sea, los números que tiene no se comparan con nadie. A Con mí nada. sí, no, está impresionante. Y es una maldición para lo que menciona el artículo, entre comillas, porque ha sido tan bueno Tim Cook que ahora ¿quién ponen? ¿Quién va a poder replicar ese tipo de éxito? Tú imagínate eso, imagínate la presión del que lo va a reemplazar, ¿no? Y pone otros ejemplos, o sea, ¿quién va a reemplazar a Jamie Dimon? Y pues, ay, ya, mucha gente cree que va a ser una persona, pero, o sea, a ver, otra vez, lo que ha generado de valor a lo largo de los años es una locura. Y me gustó que, por ejemplo, pues dicen, oye, pues Jensen Huang en NVIDIA ha creado más valor, pero todo lo que ha creado ha sido como en 2 años, ¿no? Entonces dices, Más pues valor todavía a a los los accionistas. accionistas, ajá, más valor a los accionistas porque el diferencial entre donde estaba hasta donde está, pues pero dice, pero bueno, vamos a ver cómo se ve si lo ves a nivel diario por más tiempo, si lo ves en periodos más largos, ¿no? Y lo mismo con Satya Nadella, lo mismo con Sundar Pichai, que todos han generado cosas extraordinarias si lo separas a días, pero hay que compararlo luego con periodos de 14 años, si fuera como compararlo con Cook. Pero más allá de eso es como esta maldición. El artículo pone muchos ejemplos así de los que han tenido que reemplazar a estos, a CEOs con este tipo de trayectorias y pues por lo general no se les acercan, ¿no? A los resultados y también eso, las expectativas de los consejos es que pues sigan a ese mismo ritmo y entonces luego los terminan corriendo y ponían algunos ejemplos de cómo los CEOs que le El de siguen Nike, ¿no? a estos suelen durar mucho menos, ¿no? Por lo mismo, porque la expectativa del consejo ya es muy alta, ¿verdad? Sí. Eh, no sé, me pareció muy, muy interesante y cómo lo iban desarrollando. Y tenemos el caso de Berkshire Hathaway, que justo está en eso, que ahí ya hay dos CEOs reemplazando al original Sí, pues, pero porque Warren Buffett ya tiene 900 años. O sea, yo creo sí, que él si hubiera podido seguir dirigiéndolo, lo haría, pero también es como un poco este, pues no sé, el reto del CEO eterno. Deberíamos explorar un poco cuál ha sido esta métrica en las grandes los CEOs que tienen como los tenures más largos en México y ver también cuánto ha crecido ya el lo valor. publicamos, ¿eh? O sea, alguna vez lo publicamos, no me acuerdo ahorita exactamente, si no ahorita lo busco o lo ponemos en el siguiente episodio, pero hicimos un ejercicio de los CEOs que llevaban más años y obviamente en México es muy diferente porque había muchos CEOs que llevaban 20, 30 años, pero también es porque las familias lo controlan. Entonces, Ujú, realmente no ujú. necesariamente hay un tema de accountability de que este año no les fue bien y pues lo cambian, que sí sucede en Estados Unidos y acá no, con algunas excepciones, como por lo general, pues es más bien el dueño o el representante de las familias dueños que lo está manejando y pues ahí está, ¿no? Y algunos han hecho muy buen papel a lo largo de muchos años y otros tienen años muy buenos y años no tan buenos, pero es como que una dinámica diferente porque al final del día pues, son los dueños de la empresa, ¿verdad? Sí, te iba a mencionar eso. Ninguna de estas empresas es una sucesión. Ninguno de estos CEOs en estas empresas que mencionó el artículo de The Economist es una sucesión familiar, ¿no? Incluso Walmart, que ya tiene otro CEO externo y ya está como muy institucionalizado este tema de sucesión y en México es completamente lo contrario, ¿no? Es raro que no sea miembro Claro, de la familia. claro, sí, estamos hablando que todas estas empresas son empresas en donde, por ejemplo, el caso de Walmart es un buen ejemplo, en donde sigue habiendo una familia muy relevante, pero no necesariamente, bueno, no sé el caso de Walmart si la familia lo controle como tal, seguramente sí tiene todavía mucho peso moral y luego tienen a veces acciones que les permiten controlar sin tener la mayoría de las acciones, pero hay muchos otros ejemplos, como quizás el caso de JP Morgan, que está completamente pulverizado, ¿no? O el caso de Apple, que está también muy pulverizado y pues ya no hay como tal una familia que lo pueda manejar, ¿no?
Ujú. La última nota que queremos comentar hoy es también una nota del Wall Street Journal. Salió que los cines en Estados Unidos, ya sabemos, ¿no? Que a los cines no, llevan varios años en que no les va bien, particularmente después de la pandemia, por las razones que queramos, pero que ahora, en los últimos 2 años, las películas que están siendo verdaderamente exitosas en los cines, más allá de solamente las de superhéroes y demás, son las que están en la categoría de PG. No sé si se acuerdan, pero Es sí, a mero abajo está G, que es como que cualquiera la puede general. entrar a ver. Ajá, Ujú. General Admission. Luego PG, que es Parental Guidance, que lo que supone es que son películas para niños que por lo general, pues que vaya un papá con ellos, o que la mayoría de las películas de niños son PG. Y luego está PG-13, que supone que son ya más para adolescentes, y luego ya están las R, ¿no? Las R que son solamente para personas mayores de edad. Lo interesante es que por varios años las más importantes eran las PG-13, que son las de adolescentes, ¿no? Como el cine, como este lugar de convivencia de adolescentes y las películas de superhéroes y demás. Pero en los últimos 2 años, las que han tenido mejor desempeño son las PG, que son, muchas suelen ser películas de animadas, ¿no? De caricaturas, y ponen ahí muchos de los, o si no son de caricaturas, son mucho de temas, pues, más Infantiles. bien, Ujú. sí, infantiles como tal, y hacen un pues, medio análisis de por qué puede ser esto. Y sí, por un lado, como es de imaginarse, medio lo quieren atribuir a que este tipo de películas se viralizan muy fácil en plataformas de social media, y por lo tanto, pues se popularizan y la gente los quiere ir a ver. Pero también hablaba de, bueno, de cosas prácticas como que, bueno, pues sí, para que vaya el niño, pues normalmente va el papá, la mamá o los dos, entonces ya vendiste más boletos como tal y todos consumen, entonces pues como automáticamente tiene que ir un grupo o van en grupo, ayuda. Pero a mí lo que me llamó la atención es que específicamente dicen que la generación de niños y preadolescentes es una generación que nació y creció con la capacidad para ver, o con la posibilidad más bien, de ver una película en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, solos, cuando se les antoje. Y pónganse a pensar, o sea, si los que de aquí tenemos niños chicos, pues nuestros hijos pues, están viendo el iPad y pues, pueden estar el sábado en la mañana viendo ahí una película en pijamas en la cama o no sé dónde, pero quieren ir al cine, ¿verdad? Y explica un poco como el peso que le dan los niños, pues, sobre todo niños más chiquitos, a que sus papás los lleven al cine, ¿no? Y eso pues termina beneficiando el desempeño de este tipo de películas en los cines. Otra vez, entonces, realmente, pues ver la película la ves en la plataforma, en el Netflix que quieras, o en el Disney Plus o lo que sea en tu casa, pero no se trata de ver la película. Lo que el niño quiere es que sus papás lo lleven a convivir y a comprar palomitas en un lugar y verlo en la pantalla grande, ¿verdad? Sí, y también menciona que o sea, que las películas para niños siempre han sido rentables, pero que hubo una época en la que cuando te asignaban, no entiendo bien quién es el que asigna el rating, creo que es como alguna Hay autoridad. una, sí, Ujú. no sé si No es sé quién es, autoridad del gobierno o más bien es como una asociación de ha de ser del gobierno, creo, no sé. sindicato. No, quién sabe. Pero que antes era como un estigma tener el rating de PG, porque era como que, ay no, es cero cool, o sea, ni siquiera es como tan riesgoso como ir a ver una película PG-13, y tampoco es una película de niños que es general audience, ¿no? Y era como de, ash, me tocó como la peor jugada. Y ahorita es este tema de que son películas para niños, pero sí, o sea, sí recomiendan que lleven a un papá porque a lo mejor tiene un chiste o tiene como una situación estresante, no sé, ¿no? Como algo Claro. que es como de un niño chiquito, por ejemplo, K-Pop Demon Hunters, que mi sobrina lo ama, yo creo que como todas las niñas en este Halloween fue disfrazada de, no sé quién, la de la trenzota, morada, pero me dijo que ella va a una escuela laica y me dijo que hay niños que sus papás no les dejan ver K-Pop Demon Hunters porque como son demonios, como que no se los dejan ver, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas de que, yo ya vi una película que a mis compañeritos no les dejan ver, pues como que les da cierta, no sé, como Estatus. que les parece interesante. Entonces, Sí. tema, es como estar en esta categoría que te hace como un niño cool, aunque tú no sepas que eso te da cierta,
pues no sé, impacto con los demás, que es lo que está arrastrando a que sean como películas muy exitosas en la taquilla. Y yo imagino que se replica también en el mercado mexicano, ¿no? Claro. Aquí, ¿quién asigna las categorías? No sé, pero justo creo que tenemos que entrarle a ese tema en White Ujú. Paper. A ver si en las siguientes semanas, ahora, antes de que se nos termine el año, Yo investigamos. ya que estoy en 2020, Tú que ya 26. te quieres ir al 26. Pero bueno, Daniela, pues muchísimas gracias por acompañarme hoy. ¿Cómo pinta tu semana? Bien, pues con trabajo para sacar este reportaje en 2 semanas, muy divertido, acerca de algo que me encanta, que son las pizzas. Y el resto un poco de descansito. Me estoy tomando un par de días. Bueno, no días, como espaciado el descanso. Después hay un temilla personal, pero todo bien. Muy bien. Gracias, Daniela. A ti, Bye. René, gracias. Este capítulo es patrocinado por Amazon México. ¿Sabías que Amazon lleva 10 años en México y que en ese tiempo ha invertido más en nuestro país que varios estados completos? Yo no tenía idea hasta que leí su reporte de impacto económico. Entre tanto ruido, a veces se nos olvida preguntar qué tanto aporta una empresa ya en serio al país en donde opera. Y aquí van algunos datos que me sorprendieron del reporte de impacto económico de Amazon. 145,000 millones de pesos invertidos en 10 años. Sí, 145,000 millones en infraestructura, logística y talento mexicano. Esto ha generado más de 130,000 millones al PIB nacional. Por cada peso que invierten, se generan 1.10 pesos adicionales para la economía mexicana, de acuerdo con un reporte independiente de Keystone Strategy. Actualmente, cuentan con más de 15,000 empleados directos que incluyen posiciones fijas y temporales. Y solo en 2024 invirtieron más de 30,000 millones de pesos que impulsaron la generación de más de 37,000 empleos indirectos, más de 11,000 inducidos y aportaron más de 29,000 millones de pesos al PIB nacional. Y si hablamos de pymes, que es un tema en el que a mí me encanta el impacto que puede tener un gigante de e-commerce como Amazon, el 99% de los más de 27,000 vendedores en Amazon México son pequeñas y medianas empresas. Esas pymes ya generan alrededor de 52,000 empleos y aportan 19,400 millones al PIB. Y más de 3,000 de estos vendedores exportan desde México al mundo. Además, su presencia es real y física. En México existen 14 centros de envío, 29 estaciones de entregas, las oficinas de AWS, una región completa de AWS en Querétaro y más de 15,000 empleados en el país. O sea, 15,000 personas trabajan directamente en Amazon México. Y todo eso solo en 10 años. Para mí, lo interesante no es solo lo tecnológico, sino lo humano. Empleos, pymes que crecen, talento que se capacita y un país que se vuelve más competitivo. Si quieres ver el reporte completo que trae historias, mapas, timeline y todos los datos de lo que ha hecho Amazon en México en estos 10 años, les dejo el link en comentarios. Felicidades, Amazon, por tus primeros 10 años de impacto en nuestro país.